Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es histología vegetal, muchachos. ¿Qué quiere decirle histología, muchachos? Viene a ser los tejidos, obviamente que tejidos vegetales, que se le va a definir así, muchachos, como la reunión ordenada de células que van a presentar el mismo origen, organización y van a estar diseñadas para cumplir funciones específicas. Y se van a clasificar, muchachos, la histología vegetal en dos. Tenemos a los tejidos meristemáticos y a los tejidos adultos. Los meristemáticos o jóvenes y los adultos obviamente definitivos. Hablemos de los tejidos meristemáticos, muchachos, que son también llamados los tejidos embrionarios, que son todas las células que se encuentran en constante división y además se conocen dos tipos de meristemos. Tenemos ahí el meristemo primario y el meristemo secundario. El primario, muchachos, ahí se va a ubicar en un inicio en la semilla, muchachos, y luego en las regiones terminales de las plantas, como las yemas y el cono vegetativo de la raíz, y tiene la función de encargarse del crecimiento en longitud de la planta. Luego tenemos al meristema secundario, muchachos, que está distribuido en toda la planta y tiene la función y va a ser el responsable del crecimiento, pero en grosor de la planta. Recuerda, el meristema primario va a crecer en longitud y el meristema secundario va a crecer pero en grosor, en anchura. Ahora hablemos, muchachos, de los tejidos definitivos o los tejidos adultos. Ahí tenemos de varios tipos. Tenemos al tejido de protección y encontramos dos, a la epidermis y al tejido suberoso. Hablemos del tejido de epidermis, muchachos, que se hallan formando por células vivas incoloras y de forma variable y dispuestas en solo una capa. Y está cubierta, muchachos, obviamente protectora, evita la degradación de la planta, muchachos, y permite el intercambio gaseoso ya que presentan los estomas. Y lo tenemos al suberoso, que existen únicamente en las partes adultas de la planta y estas forman el suber o también conocido como el corcho. Luego tenemos los tejidos de sostén, que forman el armazón o el esqueleto de la planta, que existen dos tipos, a la colénquima y a la esclerénquima. Tenemos a la colénquima, muchachos, que brinda el soporte a los tallos jóvenes, hojas y pedúnculos florales y es un tejido flexible. Y lo tenemos a la esclerénquima, que forma el tejido de soporte existente en partes adultas y estas no son flexibles en las plantas. Ahí tenemos de ejemplo los tallos, tipos de troncos, envolturas de frutos secos, pecanas, castañas, etc. Luego tenemos los tejidos fundamentales, que es la forma del tejido adulto más importante. Y se va a denominar, muchachos, parénquima al tejido vegetal constituido por células de forma aproximadamente esférica o cúbica y con espacios de separación. Ahí se localizan en todos los órganos vegetales y de células poligonales y de paredes celulares flexibles y delgadas de celulosa, muchachos. Ahí tenemos los tipos de parénquima, que tenemos al clorofílico, al acuífero, al de reserva y al aerífero, muchachos. Hablemos del parénquima clorofílico, muchachos, que se caracteriza porque las células que lo componen tienen especialmente desarrollados los cloroplastos y suelen situar, muchachos, y se suelen situar en las hojas porque realizan la fotosíntesis. Si no tienen una hoja, muchachos, se va a situar en el tallo. Luego tenemos al parénquima acuífero, que tiene especialmente desarrolladas las vacuolas y está situado en el tallo y en las hojas. Estas plantas, muchachos, se dice que tienen un aspecto suculento porque están formadas por una gran cantidad de parénquima acuífero. Lo tenemos al parénquima de reserva, que se caracteriza, muchachos, porque las células que carecen de los cloroplastos y las células están especializadas para almacenar sustancias reservas como el almidón, muchachos, que es el caso de las plantas. Por último tenemos al parénquima aerífero, muchachos, que se caracteriza porque las células no están íntimamente unidas entre sí, por ello se van a acumular en el aire y está desarrollado en las plantas acuáticas porque les permite la flotabilidad. Luego, muchachos, tenemos a los tejidos vasculares, que son los encargados de la conducción, y estos son, muchachos, el xilema y el floema. El xilema, muchachos, que se encuentra formando por vasos leñosos, quienes a su vez están constituidos por células muertas llamadas arqueídas y que conducen obviamente el agua y las sales minerales que van a formar así la savia bruta. Luego tenemos al floema, que son los vasos formados por las células llamadas cribosas y van a conducir las sustancias orgánicas, nutrientes y hormonas que van a formar la savia elaborada. Recuerda, muchachos, que el xilema va a conducir la savia bruta y el floema va a conducir la savia elaborada. Por último, muchachos, tenemos a los tejidos secretores, que son los tejidos especializados en producir sustancias orgánicas, tales como, por ejemplo, muchachos, los aceites, los mucílagos, las gomas, el látex, las resinas y algunas esencias, muchachos.
y su forma de localización de este tipo de tejidos, muchachos, viene a ser muy variada, y los tejidos secretorios van a estar constituidos y formados por algunas estructuras, las cuales vienen a ser las células epidérmicas, que están modificadas para acumular sustancias, y estas células se pueden encontrar en las hojas de la flor, el fruto, etc. Luego tenemos otro tipo de estructura, que tenemos las bolsas secretorias, y están formadas por un conjunto de células cuyas paredes celulares ya se han roto, muchachos. Y estas sustancias que contienen son aromáticas y se pueden encontrar en la piel de la naranja o del limón, muchachos. Luego tenemos otro tipo de estructura conocida como el conducto resinífero, y este viene a ser una estructura donde van a ser vertidas muchas sustancias por las células secretoras, y este conducto va a transportar las resinas. Por último, tendremos la última estructura, que viene a ser el tubo lacticífero, muchachos, que es el conducto que va a transportar el látex, que es una sustancia media blanquecina. Y algunos ejemplos, muchachos, vienen a ser, muchachos, las plantas como la higuera, la fabiola, el caucho, etc. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dicen: ¿no es una característica de los organismos del reino Plantae? Ahí nos dan: ¿son eucarióticos? Claro que son eucarióticos, muchachos. Recuerda que solamente los únicos procarióticos vienen a ser el reino monero. Son pluricelulares, obviamente son pluricelulares ya que cuentan con muchas células. Son fotosintéticos, evidentemente, ya que gracias a la luz van a poder producir su propio alimento. Son autótrofos también, muchachos, ya que estos son la capacidad que tienen las plantas al fabricar su propio alimento. Y por último nos dicen son unicelulares. No, muchachos, no vienen a ser unicelulares, con lo cual viene a ser esa la alternativa incorrecta. Pregunta número 2 nos dice: señale el tejido vegetal que está formado por células muertas. Y muchachos, nos estamos refiriendo a la esclerénquima. De hecho, muchachos, obviamente al estar producida por células muertas, en los troncos que ya han sido cortados, que generalmente se da esto, muchachos, viene a dar la consistencia de dureza. En cambio, la esclerénquima, que viene a estar formada por células vivas, le va a dar esa cierta ligereza, le va a dar esa cierta flexibilidad al tronco, la rama. Por ejemplo, si yo me colgase en una ramita y esta voy a notar que es flexible, que puede doblarse un poco, quiere decir que está hecho de un tejido de células vivas, que en este caso viene a ser la esclerénquima. En cambio, si yo me cuelgo de la rama de un tronco y este se rompe inmediatamente, es producida porque ya que está hecha de células muertas como la esclerénquima. Es por eso, muchachos, que es duro y obviamente es fácil de poder fracturarse. Pregunta número 3 nos dice: grupo de tejidos cuyas células están en constante división y van a dar origen, muchachos, a los restos de tejidos vegetales y se encargan del crecimiento de la planta. Evidentemente solamente tenemos dos tipos en la histología vegetal: a los meristemas, muchachos, y al tejido adulto definitivo, al tejido embrionario o meristemático, muchachos, que viene a ser en este caso. Obviamente, ¿por qué meristemático o embrionario? ¿Por qué embrionario? Porque esto obviamente viene a ser el tejido joven, que le va a dar origen a los demás tipos de tejido que nosotros conocemos, que viene a ser un tejido adulto, más maduro, ¿de acuerdo? Así que el grupo de tejidos cuyas células están en constante división y dan origen al resto de tejidos, nos estamos refiriendo, muchachos, a los meristemas, y evidentemente se va a encargar, depende si es primario o secundario, en el crecimiento de la planta, ya sea en altura o en grosor. Pregunta número 4 nos dice: señale el tejido vegetal que conduce la savia elaborada. Nos estamos refiriendo al flema, muchachos, y obviamente la savia elaborada viene a ser esa savia ya procesada. Y otra, muchachos, ¿qué es el xilema? El xilema, muchachos, viene a ser la savia bruta. ¿Y qué es la savia bruta? Viene a ser evidentemente el agua y las sales minerales que todavía no han sido transformadas para hacer su posterior difusión en la planta. Pregunta número 5 nos dice: tejido que conduce la savia bruta. Nos estamos refiriendo al xilema. Recuerda, el xilema transporta la savia bruta y el floema transporta la savia elaborada. ¿Y qué va a transportar la savia bruta? Las sales minerales, el agua y otras sustancias, muchachos, que van a ser de importante valía para la fotosíntesis dentro de la planta. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.